La familia realmente es la célula de la sociedad y el Señor ha establecido un responsable en la familia. ¿Quién será? Los varones, el padre, ¿no es cierto? Y vamos hoy a mirar el caso muy importante de la historia del rey David y su responsabilidad con sus hijos. Amén. Así pues que oremos para que el Señor tome control de esta reunión. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor. Queremos entregarte este tiempo, Señor, y pedirte, Dios, que seas tu Dios ministrando en nuestros corazones tu voluntad, Padre celestial, y ayudándonos, Señor, a proyectar nuestras generaciones, Señor, con tu voluntad, con tu dirección, Padre Santo. Que la gracia tuya, Señor, sea en nuestras vidas, Padre celestial, y que seas tu Dios colocando en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, de enseñanza, Padre celestial, para que podamos, Señor, también aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y que podamos vivir una vida, Señor, guiada por ti, Padre celestial, sin cometer los errores, Señor, del pasado, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a fortalecer nuestras familias y a asumir la responsabilidad que tenemos como padres, Señor, cada día, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien. Hay un texto en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, que dice: como el gorrión en su hogar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Y vemos también otro texto que está en Juan 9, que dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le contestó: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios sean manifiestas en él. O sea, esto muestra que no necesariamente las situaciones vienen por causa del pecado de los padres, sino que Dios tiene también algún propósito con cada situación que cada uno vive. Pero por otro lado, en Deuteronomios, en el capítulo 5, versículo 8, nos habla de que no debemos hacer ninguna imagen ni escultura de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Primera de Juan 3:9 dice: ninguno que es nacido, que es engendrado de Dios, practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Amén. Bueno, ninguno de nosotros podemos pecar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar un poquito el caso del rey David. El rey David fue uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. El rey David, ustedes saben, él fue ungido siendo niño por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y esto como que lo llena uno de mucha expectativa respecto de lo que ha de ser la vida del rey David. No obstante, pues en el transcurrir del tiempo vemos que él cometió muchos errores y cometió muchos pecados, a pesar de tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué será nosotros? No es excusa, pero de todas maneras tenemos que asegurarnos de llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero también para proyectar nuestras familias y nuestras generaciones para que sean de bendición para la nación. Amén. Los hijos de David, nacidos en Hebrón, fueron Amnón, Daniel, Absalón, Adonías, Cefatías, y esos fueron los que nacieron en Hebrón. Y luego nacieron en Jerusalén Salomón, Simá, Sobab y Natán, que eran hijos de Betsabé, ¿verdad? Betsabé era la hija de Amiel, la esposa de Urías. También tuvo a Ibjar, a Elisama,
no era el Osama Bin Laden, a Elifet, a Noa, a Nehef, a Jafía, a Elisana, a Eliayá y a Eliafet. Y esos fueron los hijos de David, sin contar los que tuvo con las concubinas. ¿Cuántas concubinas tuvo? 700 concubinas, ¿no? Qué barbaridad. O sea, el hombre era muy juicioso. Pero veamos estos textos que deben impactar nuestro corazón. En 2 de Samuel 12, 14 dice, mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que os ha nacido ciertamente morirá. Esto se lo dijo Natán a David. Otro texto. Pero Jonalat, hijo de Simea, dijo, solo Amnón ha sido muerto por orden de Absalón. Amnón era otro hijo de David. Absalón también era otro hijo de David. Y en 2 de Samuel 18, 14 dice, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 tardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Y en 1 Reyes 2, 24, cuando Salomón es ungido como rey de Israel, él dice, ahora pues vive Jehová, quien me ha confiado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y me ha dicho que Adonías morirá hoy. Adonías era su otro hermano. O sea, aquí vemos la muerte de 4 hermanos de David. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que mató a esos 4 hermanos de David? ¿Por qué razón resultaron muertos 4 hijos de David? Y eran 4 de sus hijos anhelados y preferidos. Estas generaciones definitivamente desaparecieron. No tuvieron hijos y murieron. Y la principal razón de esto fue por el desprecio de David a la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Por lo menos esa fue la sentencia que le dio el profeta Natán. Resulta que David estaba en un tiempo de ocio en el terrado de su casa y vio a lo lejos una mujer que se estaba bañando y la mandó llamar, ¿verdad? Y se acostó con ella. Y supo que era la esposa de Urías Eteo, uno de los valientes de David. Pero simplemente la usó y la mandó que se bañara y que se fuera a su casa. Pero a los 3 meses le llegó una noticia, rey David, estoy en una situación embarazosa, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces él, hábilmente, le escribió allí a Joab, el comandante de la batalla, para que mandara a Urías de vacaciones. Entonces lo recibió en el palacio y le dijo, bueno, vas a tener unos días de descanso porque has hecho una labor muy importante del frente de la guerra, así que ve y descansa por unos días en tu casa. Así que tienes aquí unos boletos para ir a Cartagena, todo gratis, y luego regresas al frente de batalla. Él quería deshacerse de la responsabilidad del bebé, ¿verdad? Pero Urías no quiso. Él dijo, no, mientras mis hombres estén en el frente de la batalla, yo estaría aquí haciendo guardia en el palacio. Y no quiso ir a su casa. Entonces al día siguiente, el rey decidió organizar una fiesta en honor a Urías y lo emborrachó. Y después lo mandó con la guardia para que lo llevaran a su casa. Pero él no quiso salir del palacio y se quedó durmiendo a la entrada del palacio y no quiso entrar a su casa. Bueno, David dijo, este se la buscó. Así que le escribió una cartica al comandante de la batalla, al general Joab, y le dijo, cuando esté lo más recio de la batalla, pongan a Urías al frente y retrocedan todos a fin de que éste muera a manos de la espada de los amonitas. Y así lo hicieron. Y claro, tuvieron que cometer muchísimos errores y morir mucha gente para que finalmente Urías, que era un hombre, un estratega militar, muriera. Y cuando le llega el reporte, le dicen, bueno, murieron tantos hombres. Uy, eso era un reporte escandaloso porque realmente no era para tanto. Fue que se acercaron demasiado a la muralla y le dijeron, bueno, si no se acuerdan ustedes que la vez pasada
lanzaron una piedra de molino sobre la muralla, desde la muralla, y mató a no sé cuántas personas porque le hicieron tan cerca. Y cuando el rey David preguntó por qué murió tanta gente, la respuesta fue no, pero Urías también murió. Dijo, bueno, la espada corta por un lado por acá y otro lado por allá, así que gloria al Señor, bendito el nombre de Jehová. Amén. Y se quedó la cosa así. Betsabé tuvo su bebé, nació el niño, David estaba feliz. Y entonces se encuentra con el profeta Natán. Y el profeta Natán le cuenta una historia interesantísima, ¿no? Y le dice, mire, rey, usted que es tan sabio, usted que es tan ungido, que es el rey de Israel, cuéntenos qué castigo merecería un hombre muy rico que en una oportunidad en que recibe una visita, prepara un cordero delicioso y hizo un tremendo estofado para sus invitados. Pero no quiso usar ninguno de los corderos que tenía en su rebaño, sino que fue y robó la ovejita de su vecino, un hombre pobre que solamente tenía una ovejita, que dormía con ella, que la cargaba en su cuello, que le daba de comer en su mano. Y el rey David se enfureció y dijo, vive Jehová, que la espada de la muerte estará sobre este hombre y tendrá que pagar 4 veces por esa oveja. Y lanzó esa maldición, tremenda maldición. Y entonces el profeta le dice, rey David, ese hombre eres tú. Y este pobre David cayó en cuenta de su pecado y se afligió de tal manera que empezó a clamar y a reconocer su pecado y a pedirle perdón a Dios. Y Natán le dice, Dios te ha perdonado, pero por cuanto hiciste blasfemar a los hijos de Israel, tu hijo ciertamente morirá. Entonces David se metió en ayuno y se cubrió de cilicio y clamaba y duró una semana llorando y gimiendo, pidiéndole clemencia al Señor. Y la gente, todo el mundo estaba preocupado porque decían, uy, el rey David se va a morir de pena moral. Si el niño está enfermo y está así, ¿cómo va a ser si se muere? Finalmente murió el niño. Y entonces David se levantó, se bañó, se perfumó, se fue a adorar al Señor y después se fue a consolar a Betsabé. Y engendró a Salomón. Bien. Esto pasó con el primer hijo de David. Fue muerto por causa del pecado de su padre. El segundo caso tiene que ver con el mal ejemplo del padre, que es otro de los asesinos de las generaciones de David. Todos sus hijos se habían dado cuenta cómo era de promiscuo David, realmente. Y uno de ellos, el hijo mayor, Absalón, tomó venganza contra su hermano por causa de que Amnón había violado a Tamar, la hermana de Absalón. Y lo hizo de una manera tremenda por causa de los malos consejos. Amnón tenía un amigo muy íntimo y él se había enamorado de Tamar. Tamar era una mujer hermosa y la vestían muy linda, con vestidos de flores, como vestían a las princesas vírgenes del reino. Y él se enamoró de Tamar y estaba sufriendo porque estaba amándola profundamente. Y le contó a su amigo. Y entonces el amigo le dio un consejo, le dijo, no te preocupes, hazte el enfermo y haz que ella venga a cuidarte. Y ahí la puedes seducir. Y a él le pareció una idea fantástica. Entonces se hizo el enfermo y habló con su padre y le dijo, padre, haz que Tamar me haga un platillo especial que ella lo sabe hacer, pero que venga a mi habitación y lo cosa allí y me lo dé. Porque la verdad me siento desfallecer. Y bueno, David le dijo, ve y atiende a tu hermano.
Y fue ella y le preparó unas tortas de harina fritas. Y cuando le llevó la bandeja, él ni siquiera recibió las tortas, sino que la agarró a la fuerza y la violó. Y ella, aunque quiso defenderse y decirle, no, mira, dile a mi padre que me entregue a ti como esposa. Él no te va a negar. Pero él no quiso escucharla y la violó. Y después de eso dice que la echó de la casa. Y ella no quería irse, decía, mira, el mal que me estás haciendo es peor de lo que hiciste. Entonces mandó a sus criados que la sacaran de la casa y que cerraran la puerta tras ella. Y dice que el amor con que la amó fue inferior al odio con que finalmente la despreció. Y por eso yo le digo a las niñas, guárdense, porque el amor con que las ama va a ser inferior al odio o al desprecio que van a tener después, cuando sepan que lograron lo que querían. Y este es el segundo caso, y es el origen, más bien la causa del segundo asesinato. Tamar era hermana de Absalón, eran hijos de la misma madre. Y entonces Absalón decidió dejar la cosa tranquila, fue y le habló a ella, le dijo, no hija, no te preocupes, no digas nada, no le digas nada al rey, déjalo así, él es tu hermano finalmente. Y vamos a crear un escándalo tremendo aquí en el reino si la gente se llega a enterar que él te violó. Así que dejemos la cosa así, tranquila, no te preocupes, ven a vivir conmigo. A los 2 años, Absalón decide organizar una fiesta, un asado con toda la familia, porque era el tiempo de esquilar las ovejas. Y esto era una actividad que normalmente se celebraba. Así que invitó a todos los hermanos y al rey también. El rey no quiso ir, pero él insistió en que Amnón fuera. Y finalmente el rey le dio permiso a Absalón y a todos sus hijos a que fueran, y él organizó un gran banquete. El rey no quería eso porque sabía que le iba a salir muy costoso. Pero finalmente él insistió y decidió que iban a ir todos en la familia. Pero Absalón le dio instrucciones a sus criados y les dijo, cuando yo dé una señal, herid a mi hermano, ellos van a hacerlo. Así pues que estaban en medio de la fiesta y llegó el momento en que hirieron finalmente a este varón y lo mataron. Quedó vengada la violación de Tamar, pero Amnón murió por el mal testimonio de su padre. Él había visto seguramente a su padre hacer lo mismo. Y esta práctica le vino a costar la vida. Así que ya vemos 2 causantes de la extinción de las generaciones de David, de algunas generaciones de David. La primera por causa del pecado de David, de haberse acostado con la mujer de Urías y haberla embarazado. La consecuencia fue la maldición sobre su hijo. La segunda, el mal testimonio que él había dado durante toda su vida, donde Amnón viola a Tamar y Absalón toma venganza y lo mata. Luego Absalón, ¿qué hace? Él indudablemente no se queda en Jerusalén. Él se va a la tierra de la familia de su madre y se refugia allá por 3 años. Y después de 3 años, Joab, que sabía que el rey David amaba a Absalón, decidió organizar una estrategia y contrató a una mujer para que fuera y convenciera al rey David que le permitiera a Absalón regresar a Jerusalén. Y ella le contó una historia que se la armó Joab. Y la historia era de 2 hermanos que se habían peleado y finalmente uno había salido herido y el otro fue muerto. Cualquiera de los 2 hubiera podido morir, simplemente que una de las heridas que uno de ellos recibió fue mortal y el otro caso no. Y entonces la señora le cuenta al rey
que ella tenía un problema grave porque la familia estaba pidiendo que entregaran al asesino para matarlo también. Entonces el rey dijo, no, no es justo que maten al hombre porque hubiera podido él también morir. Estaba en una lucha en donde ambos corrían el mismo riesgo, de tal manera que no es justo que estén matando al otro. Y entonces ella le dice, bueno, ¿y entonces qué pasa con Absalón? Absalón también mató a su hermano y está desterrado. ¿Por qué no le permites que venga al reino nuevamente? Y le confiesa que Joab la mandó a ella para persuadirlo de que Salomón regresara al reino. Entonces él acepta y le dice, ok, perfecto. Y manda a Joab que traiga a Absalón, pero que no vea su rostro, que no llegue al palacio, que vaya a vivir a su casa. Y pasaron 2 años en que Absalón no pudo ver a su papá, ni su papá se fue a verlo, ni tuvieron ningún tipo de conversación, ni de perdón, ni de nada. Simplemente él lo ignoró completamente, ausencia total del padre. ¿Y qué hizo Absalón? Absalón durante ese tiempo, dice en la palabra, que él se apostaba en las puertas de la ciudad y cuando la gente llegaba a pedir justicia, a hablar con el rey, él los paraba y les decía, bueno, cuénteme, ¿cuál es el problema que tienes? Y la gente sabía que era Absalón, el hijo del rey, y se les arrodillaba y le besaba la mano. Y él, no, levántate, ven acá. Y los abrazaba y los besaba. Y les decía, bueno, cuéntame cuál es el problema, yo voy a tratar de ayudarte. Porque es que el rey no tiene tiempo para atenderlos. Ojalá yo fuera el rey de Israel y los podría atender a todos ustedes como lo merecen. Y empezó a ganarse el pueblo. Y finalmente, él se levanta contra su padre y arma un ejército y prácticamente lo saca del palacio. El rey había dejado sus concubinas cuidando de la casa, el palacio del rey, y Absalón las violó a todas. Lo que David hizo en público, lo que David hizo en privado, lo vivieron sus concubinas en público. Finalmente, él tuvo que huir, pero luego se reorganizó el ejército. Y cuando vinieron a atacar a David, él pudo lograr vencer las fuerzas de Absalón, por causa de que finalmente Absalón fue muerto en manos de Joab. Y fue una cosa muy curiosa, él iba montado en un burro toda corriendo y su cabellera, que era muy abundante, se enredó en un árbol y quedó colgado del cabello en ese árbol y no podía bajarse. Así que Joab aprovechó la situación y le clavó 3 dardos en su corazón. Indudablemente Absalón era uno de los hijos favoritos de David, tal vez el que más amaba. Y cuando regresan a darle la noticia, David empezó a clamar y a llorar por su hijo Absalón. Y lloraba y decía, ¡oh, mi hijo Absalón, Absalón, Absalón! Porque le había dado la orden de que no lo mataran. Pero estaba tan deprimido el hombre que el general Joab decidió decir, bueno, rey David, lo que usted está haciendo está descalificando todo el trabajo que hicieron sus tropas. Así que si le parece bien al rey, tranquilícese y salga y salude a sus tropas y felicítelos por el logro, en vez de estar aquí echándose a la pena porque su enemigo murió. O usted hubiera preferido más bien que hubieran muerto todos sus fieles, todos sus soldados leales. Con esa actitud usted está diciendo eso, que hubiera preferido que hubiera perdido su ejército a su hijo Absalón. Así que David no tuvo otra alternativa que salir porque lo amenazaron. Le dijeron, si usted no lo hace, este ejército se desbarata ya. Entonces David tuvo que salir y felicitarlos por el logro alcanzado. Y esta fue ya la 3ª muerte. Vamos, 3 hijos que han muerto por causa del pecado de David. Y luego vemos que hubo una ausencia, en este caso una ausencia total del padre, porque él permitió que su hijo Absalón regresara a la ciudad, pero no fue jamás a hablar con él, nunca fue a
a preguntarle, hombre, ¿por qué hiciste esto? Me hubieras contado que este hombre había violado a Tamar. En vez de haber tomado justicia tú por tu cuenta, yo hubiera podido hacer alguna cosa diferente. Pero él no se tomó el trabajo de ir a buscar a su hijo y sanar su corazón. Porque estaba muy ocupado con las 300 mujeres y las 700 concubinas, tal vez. Estaba muy ocupado con sus esposas y con su trabajo del reino, y no le dio lugar para su hijo. Así que la ausencia del padre genera rebeldía, genera destierro, genera soledad. Y Absalón se resintió tanto que le dividió el reino a David. Sacó a su padre prácticamente a piedra de su propia casa. El otro caso fue por causa de falta de corrección de los hijos. Y se trata de Adonías. Adonías era hijo de Hagit. Y él finalmente se rebeló y dijo, no, yo voy a ser el rey de Israel. Y organizó carros y gente de a caballo y 50 hombres que andaran delante de él. Y dice la palabra de Dios que su padre nunca lo había entristecido. O sea, lo había consentido durante toda su vida. Le había dado todo lo que quería, y a veces esa es la actitud que tenemos nosotros con nuestros hijos, que le damos todo lo que nosotros no tuvimos. Y los dejamos hacer todo lo que ellos quieran. Porque son los niños y qué bonito que el niño está haciendo esas picardías, ¿verdad? Y no los corregimos. Y estos hijos consentidos realmente se convierten en la tristeza de la madre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esta situación la estamos viendo en estos días, en donde los hijos son tan consentidos que ya no respetan a los padres. Se rebelan. Son niños que no respetan la autoridad. Ni en la casa, ni en el colegio, ni en ningún lado, ni en el trabajo. Son niños que están buscando solamente su comodidad, nada más, su bienestar únicamente. Les importa poco la familia, les importa poco la necesidad de las demás personas, pero sobre todo desconocen la autoridad de sus padres. Y dice la Biblia que David decidió darle lo que él no tuvo. Le voy a comprar de todo. Y finalmente lo convirtió en un zángano. David lo amó, pero no lo corrigió, aunque obrara mal. Y muchas veces sucede lo mismo con nuestros hijos. A pesar de que sabemos que están actuando mal, lo dejamos pasar, lo perdonamos, porque tenemos un gran corazón de padre, que perdona todo. Y estamos mal entendiendo nuestra función. Tenemos que saber que dice la palabra de Dios que al que ama a su hijo, lo disciplina, ¿verdad? Y dice que por la vara no va a morir, va a aprender. De tal manera que tenemos que corregir a nuestros hijos. Y este muchacho realmente era un chico que se había levantado en contra de su padre y decidió quitarle el trono también. ¿Y cómo lo hizo? Esto es bien curioso. Resulta que David ya era viejo, ya era anciano. Y dice en la Biblia que no encontraron una mujer que lo calentara, porque todas sus mujeres lo abandonaron. Y no había quien lo cuidara. Entonces le buscaron una mujer virgen que fue Abisag. Y finalmente la convirtieron en la compañía de David. Ella se acostaba con él, pero dice que nunca la conoció. El hombre estaba muy anciano ya. Y después de la muerte de David, entonces le piden a Betsabé que ella interceda con Salomón, para que su hijo Adonías, para que Adonías se pudiera casar con Abisag, perdón.
Y siendo Salomón el rey, él estaba ya prácticamente posicionado como rey. Entonces su hermano Adonías gestiona con su madre que hablaran con Betsabé para que él se pudiera casar con Abisac. Porque pues finalmente era una mujer virgen, ¿no? Entonces era una forma también de honrarla a ella porque había estado con su padre, con su abuelo en los últimos días. Pero, perdón, Salomón, se la pilló y le dijo que si, y se dio cuenta que si le daba a Abisac como esposa a su hermano Adonías, indudablemente él podría coronarse como rey de Israel. Y él tenía esas pretensiones. Y al ser él investido, siendo el esposo de Abisac, la que era la compañera de David, le daba la posición para poder ejercer el reinado. Así que fue una jugada como estratégica y David se la pilló, perdón, y Salomón se la pilló. Así que él contesta, dice, ¿cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisac en matrimonio a Adonías? Preguntó el rey Salomón. Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene a su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y entonces el rey Salomón hizo un juramento delante de él diciendo, que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. Y el Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre, y él ha establecido mi dinastía tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Y mandó matar a su hermano. Fue el primer acto de gobierno. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y el que no conoce la historia está condenado a repetirla, está en riesgo de repetirla, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar el caos? Primero que todo tenemos que resolver el problema del pecado en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el adúltero no adultera, decida morir al pecado. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, decidir llevar una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Y con eso podemos evitar todos estos problemas. Fíjense que el pecado de David fue el que trajo finalmente toda esta consecuencia tan grande en su familia, la muerte de 4 de sus hijos. Segundo, tenemos que tomar la decisión de vivir en integridad, ser el mismo en la iglesia, que en la casa, que en el trabajo, donde quiera que nosotros vayamos. Que pensemos, que sintamos y que digamos lo mismo, no que digamos una cosa y hagamos otra. Vivir una vida de integridad definitivamente nos ayuda a poder proyectar nuestras generaciones en bendición. El problema es que la falta de integridad por los intereses personales hacen que nuestra vida sea de pésimo testimonio, como en el caso de Carlos Marx, por ejemplo. Ustedes saben que el padre de Carlos Marx era judío y él renunció al judaísmo y se volvió presbiteriano para que le dieran empleo en Prusia como abogado. Si era judío no le iban a dar trabajo, pero si se convertía al cristianismo le iban a dar trabajo. Y cuando eso sucedió, indudablemente la familia de los judíos lo despreciaron y lo llamaban marrano a su hijo, a Carlos Marx. Y por lo tanto, él decidió que la religión no vale nada, que era el opio del pueblo, que la gente que se metía en la religión vivía obnubilada en una cantidad de cosas que nada tenían que ver con la realidad y la practicidad de la vida. Y bueno, y esa falta de integridad de este hombre dio origen a todo el conflicto que tenemos en este momento entre la izquierda y la derecha. Si los hijos no ven integridad, definitivamente ellos se van a rebelar. Pero si ven que su padre es íntegro, que es una persona que permanece en sus principios y en sus valores y que lo respeta, pues indudablemente ellos también van a andar en ese mismo camino. Pero si ven lo contrario, se van a sentir en libertad de hacer lo que quieran.
y olvidarse de los principios y de los valores. En tercer lugar, tenemos que definir nuestras prioridades. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que prioricen primero Dios. Y nosotros como padres tenemos que priorizar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Luego nuestro trabajo, luego la iglesia, después la nación. Y cuando cambiamos ese orden, definitivamente tenemos desbalance en la familia. Tenemos que manejar ese orden de prioridades. Primero Dios, después la familia, después el trabajo, después la iglesia, después la nación. En cuarto lugar, tenemos que asumir la autoridad y exigir la disciplina que los hijos deben llegar y la que le corresponde a cada quien. Necesitamos colocar límites en todas las cosas, en el manejo del internet, en el uso del dinero, en el uso del tiempo, en el tiempo de la diversión, por ejemplo. Hay que manejar ciertos principios con los hijos. Nada de que, chao papi, me voy, nos vemos cuando vuelva. ¿Y cuándo va a volver? No sé, depende cómo esté la rumba. No hay que poner límites. Si no lo hacemos, definitivamente nosotros tenemos que responder delante de Dios. Porque Dios sí nos corrige, Dios nos ama. Y dice en la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Se quiere ser avergonzada? Consienta a su hijo, dele todo lo que quiera, dele gusto en todo lo que quiera. Y finalmente él la hará avergonzarse. Pero ojo, porque dice Proverbios 5:23, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vivió David en los últimos años? No tuvo una esposa ni ninguna concubina que lo calentara, porque finalmente todas lo despreciaron. Y tuvieron que conseguirle una mujer para que le calentara la espalda. ¿Así queremos morir? ¿Así queremos vivir nuestros últimos días? ¿Despreciados por la familia? No hubo un nieto, no hubo una esposa, no hubo una nieta, no hubo nadie que estuviera con David en sus últimos días. Qué tristeza, ¿verdad? Después de haber tenido tantos hijos, tantas esposas y tantas concubinas, el hombre finalmente termina sus días solo, despreciado y abandonado por cada una de ellas. ¿Así queremos envejecer? ¿Nos gustaría envejecer como David? Pues si queremos ser padres diferentes, tenemos que levantar hijos diferentes. Tenemos que educar esta generación y es tiempo de levantar una nueva generación, una generación que vuelva a los principios y a los valores, una generación que respete a los padres, una generación que honre a los padres y que se someta y se sujete a ellos, pero en especial que los ame, que los admire y que respete los principios y los valores establecidos en la palabra de Dios. Vámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Santo. Yo te alabo, Padre celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias, Padre celestial, por cada una de nuestras familias, Señor. Pero primeramente te damos gracias, Señor, por nuestros padres, Señor, porque ellos, Padre celestial, dedicaron su vida, Señor, para que cada uno de nosotros pudiéramos llevar vidas de bendición, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por su dedicación, Señor, por su entrega, por su buen ejemplo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por nuestros padres, Señor, porque ellos, Padre celestial, hicieron lo mejor, Señor, para que pudiéramos ser hombres y mujeres de bien, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Señor, a vivir una vida de santidad y de obediencia a tu palabra, Padre Santo, para que cada día, Señor, podamos honrarte, Señor.
Que nunca despreciemos tu palabra, Señor, por causa de nuestras pasiones y de nuestros deseos, Señor, sino que estemos honrando siempre, Padre Celestial. Que podamos apreciar, Padre Celestial, a nuestros padres, Señor, y valorarlos, Padre Santo. Y te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas colocando en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, para que podamos ser padres de bien, Señor, y que nuestras generaciones, Señor, sean generaciones bendecidas por ti, Padre Santo. Y que la gracia tuya, Señor, les acompañe siempre, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos remitir toda nuestra vida de pecado, Señor, allí a la cruz del Calvario, Padre Santo, y declarar, Padre Santo, que por causa de la sangre de Jesús, Señor, hemos sido limpiados de todo pecado y de toda maldad, Padre Santo. Y al participar de la Santa Cena, Señor, reconocemos, Padre Celestial, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, Padre Santo. Y que tú, Señor, desarrollaste ese plan, Padre Santo, para redimirnos de nuestra vida de pecado, Padre Celestial, para que nuestras generaciones sean generaciones de bendición, sean generaciones prósperas, Padre Santo. Hoy, Padre Celestial, al participar de la Santa Cena, Señor, también estamos aceptando el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas doblegando nuestro corazón, Padre Santo, para que podamos poner en práctica tu palabra, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendice, Señor, este pan y esta copa, que la tomamos, Señor, con un corazón agradecido por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.